Bueno, en estos momentos estamos con el señor Crisólogo Cáceres, él es presidente de ASPEC. ¿Cómo está, señor Cáceres? Buenas tardes, Lucho, un placer estar en tu programa. Señor Cáceres, producto de este estado de emergencia y la pandemia, se cambiaron mucho los servicios. ¿Cuál ha sido la problemática de este caso? Bueno, ASPEC hizo un balance de las cosas positivas y negativas de este año. Lamentablemente prima lo negativo. Lo negativo, ¿por qué? Porque la educación a distancia, tanto la escolar como la universitaria, dejó mucho que desear. Se tornó remota y a pesar de eso las pensiones siguieron siendo las mismas. Eso sin contar que los costos hayan disminuido, pero los centros educativos lo negaron en todo momento. Luego el Minedu expidió una serie de normas legales, pero le quedó una pendiente, ¿no? Y es la que se refiere a la devolución de los porcentajes de las matrículas, porque muchos padres pagaron la matrícula en los colegios, pero como explotó lo de la pandemia, sacaron inmediatamente a sus hijos del colegio. Entonces tienen derecho, con arreglo a la legislación vigente, a una devolución de una parte de la matrícula. Empero esa devolución está sujeta a una fórmula que hasta ahora no ha sido publicada. Otro tema es que las compras online se registraron un desarrollo abismal en estos días, y lo que ocurrió fue que los últimos meses implicaron a 3 o 4 años de crecimiento de las compras online. Los servicios han sido deficitarios, lamentablemente, porque los consumidores se quejan de que los productos no llegaron a tiempo o que les dieron una cosa por otra, etc. Es obvio que los servicios de salud tampoco estuvieron a la altura porque realmente no estaban preparados para recibir este tipo de demanda. Los servicios financieros estuvieron quizás en uno de los rubros más quejados, ¿no? Porque ellos se desentendieron totalmente de la gravísima situación por la que atravesaban los consumidores e igual siguieron cobrando los intereses, las comisiones como si nada sucediera, ¿no? La Internet fue un tema que también estalló con mucha fuerza en estos meses porque hubo una gran demanda de Internet domiciliaria debido al teletrabajo y a la teleeducación. Y esto generó que la red se volviera más lenta y ese es un problema que hasta el día de hoy no se ha solucionado. Los recibos de luz, ustedes recordarán las largas colas que hubieron porque la gente estaba desesperada, ya que en muchos casos vinieron recibos por montos que eran francamente injustificables, ¿no? Claro. Con incrementos de 300, 400%. El programa Reactiva Perú que lanzó el gobierno fue aprovechado indebidamente por las empresas más grandes del país para obtener beneficios económicos que no les correspondían, en desmedro de los pequeños emprendedores que sí requerían con urgencia esa ayuda del Estado. Ni qué hablar de los canales de reclamación, ¿no? Todos los canales de reclamación de las empresas de servicios públicos, las empresas financieras, etcétera, fueron absolutamente deficitarios, ¿no? Ello obligó a que la gente saliera a las calles, formara largas colas para presentar reclamos, exponiendo su salud e incluso su vida, ¿no? Un regalo que nos ha hecho el Congreso, porque bueno, este año el Congreso estuvo en el ojo de la tormenta, pero un regalo que nos ha hecho el Congreso es esta ley que formaliza los taxis colectivos a nivel nacional para que puedan circular trasladando pasajeros por las carreteras de la red vial nacional, lo cual es un despropósito total. Las únicas unidades que a lo largo de los años han transitado por la red vial han sido los buses interprovinciales que están especialmente diseñados para hacer ese tipo de transporte. Ahora, lo que va a pasar con esta ley que les ha dado el Congreso de regalo navideño es que en el futuro estos pequeños vehículos, estas combis, van a hacer transporte interprovincial de pasajeros con los riesgos para la seguridad vial que ello implica. Van a detenerse en cualquier lugar de la carretera, van a viajar a la velocidad que quieran, van a recoger pasajeros donde les apetezca, etcétera, etcétera. Desde que se dio la ley hace 7 días, ya hay una veintena de muertos. Eso es lo que nos ha dado el Congreso este año. Otro tema han sido las concertaciones de precios escandalosas que hemos visto este año. Este año hemos visto cómo en el oxígeno, en los medicamentos, las clínicas y últimamente el caso de los pavos San Fernando han sido acusados de haberse coludido para fijar arbitrariamente los precios de los productos en perjuicio de los consumidores, eliminando la competencia. Ya no había competencia porque ellos se ponían de acuerdo para fijar los precios. Claro, usted en algún momento recordamos que hubieron unas multas para las entregas, por ejemplo, de productos, como usted decía, que se hicieron en mayo y fueron después de mucho tiempo. ¿Estas multas no equilibraron este problema? ¿Continuamos con el problema?
Lo que pasa es que el daño ya está ocasionado. Es decir, tú puedes multar a la empresa y dependiendo del nivel de la infracción, puedes calificar la infracción como leve, grave o muy grave. Me temo yo que en lugar de haber calificado las infracciones como muy graves para hacerlas acreedores a multas mayores, solo se califican estos casos como graves, lo cual es insuficiente. Eso por un lado. Y por otro lado, que los consumidores afectados no reciben un resarcimiento a manera de indemnización, como sí ocurre, por ejemplo, en países como Chile, en los cuales los consumidores son objeto de resarcimientos porque la Autoridad de Defensa del Consumidor y las asociaciones de consumidores litigan juntas ante el Poder Judicial para obtener este tipo de resarcimientos. Hoy nomás nos enteramos de que el CERNAC, que es el equivalente al INDECOPI, junto con ADECUS, que es otra organización de consumidores, han vuelto a lograr una demanda, generar una indemnización en favor de los consumidores, como ya ocurrió, por ejemplo, con el caso del papel, que también se dio acá en el Perú, la concentración en el precio del papel. Pero ahora, y para cerrar el año, tenemos el tema de la ley antimonopolios, ¿no? Ya como ya la cereza de la torta, se ha anunciado hace pocos días que InRetail ha comprado Macro, con lo cual el mismo grupo económico que tiene prácticamente el 80% de la venta de medicamentos en las cadenas, ahora que ha adquirido Macro, tiene prácticamente un oligopolio en lo que se refiere a supermercados. Entonces, como no tenemos una ley antimonopolios vigente, están ocurriendo estas cosas. Esto es bien, pero bien preocupante porque todo monopolio u oligopolio perjudica notablemente los intereses de los consumidores. Y así estamos cerrando el año, mi estimado Lucho. Claro, en realidad ese es un tema uno de los cambios que se necesitaría en la Constitución de nuestro país. Una pregunta, con respecto al tema de la educación, usted me dice que no es idónea mínimamente la que se ha dado en estos últimos meses. Entramos al 2021 y todavía es incierto el regreso de las clases presenciales. ¿Qué medidas como asociación van a tomar para que esto se pueda regular de alguna manera? Bueno, durante estos meses estuvimos muy activos. Hicimos una encuesta sobre el nivel de satisfacción de los padres de familia en relación a la educación. Tuvimos casi 30.000 encuestas llenadas. Hicimos una campaña ante el Ministerio de Educación para que se expidieran normas y algunas normas fueron expedidas, pero otras no. O sea que sí hemos estado muy activos. Ahora, es comprensible que en el año 2020, como esta era una situación imprevisible, el Ministerio de Educación y otros portafolios no hayan tomado las medidas correspondientes. Pero esta situación va a seguir en el 2021. Es decir, es muy aventurado y muy improbable que las clases presenciales, tanto a nivel educativo, escolar como superior, comiencen el próximo año. No van a haber clases presenciales. Quizás cuando esté muy avanzado el año, más aún si tenemos la incertidumbre de si llegarán o no llegarán las vacunas. Por eso yo me supongo que en este momento, mientras tú y yo estamos hablando, el Ministerio de Educación ya está preparando sistemas mucho más seguros para impartir la educación a distancia. Y se están estableciendo reglas claras para que la educación sea de calidad. Ya se expidieron algunos lineamientos por parte del Minedu, pero lamentablemente, según lo que dicen los padres de familia, no están siendo observados. La educación a distancia no ha tenido la calidad de vida. Repito, se puede entender en este momento porque nos cogió a todos de sorpresa. No tenían ni el software adecuado, no tenían las currículas escolares adaptadas para este tipo de educación, los docentes no habían sido capacitados, los docentes quizás no contaban con los equipos o la conexión a internet que se requieren para este tipo de educación, etc. Eso fue este año, pero el próximo año esas deficiencias no pueden darse. Se supone que tienen que ser superadas. Así que el Ministerio de Educación tiene un rol protagónico, un rol preponderante el próximo año. Nosotros seguiremos recibiendo las denuncias y seguiremos presionando al Ministerio de Educación para que continúe expidiendo normas en favor de los Claro, inclusive hace poco los vecinos de Comas se han quejado porque los recibos de agua se han incrementado muchísimo y en realidad y todavía siguen en este problema y al final no ha habido solución. Deberíamos tener mecanismos de reclamo en los cuales sean efectivos, porque si no, esto de acá va a seguir siendo igual y no sabemos quién va a dar una solución real, ¿no?, a estos problemas. Bueno, tú lo has dicho, ¿no? O sea, coincides con lo que señaló ASPEC, es decir, que los sistemas para la presentación de reclamos fueron absolutamente deficitarios en todos los servicios públicos y también en los servicios financieros. En términos generales, la gente ha tenido que salir de sus casas para poder presentar un reclamo, lo cual pues, es una cosa increíble, ¿no? Porque en estos tiempos en los cuales la conexión a internet y los teléfonos deberían ser los vehículos para poder presentar los reclamos. Ustedes como asociación, hemos visto que la realidad no ha sido así. Ustedes como asociación, ¿qué clase de solución podrían darle? ¿Es un tema de norma, de ley? ¿Es un tema... ¿Qué solución podríamos darle a esto? Básicamente quienes ven esto son los organismos reguladores, ¿no? Cada servicio público es supervisado por un organismo regulador.
En el caso de telecomunicaciones, Ocitel; en el caso de energía eléctrica, Ocinermin; en el caso de aguas, SUNAS. Entonces, ellos tienen que estar fiscalizando que el servicio que dichas empresas prestan sea un servicio de calidad. Y la calidad es, entre otras cosas, no solo suministrar el servicio deseado, que no haya interrupciones en el mismo, que tenga la duración permanente, etcétera, pero además que los consumidores puedan presentar válidamente sus reclamos sin ningún problema. Entonces, los reguladores tienen este año que viene que tener un rol muchísimo más activo en la vigilancia de la posibilidad que tienen los consumidores de presentar O sea, reclamos. los entes reguladores no están funcionando debidamente. Los reguladores tienen que ser bastante más proactivos de lo que son en la actualidad. Eso es real. Muy bien. Muchas gracias, señor Cáceres, por estar esta tarde con nosotros. Estaremos muy atentos a ver lo que Y sucede. feliz año nuevo para todos. Que tiene De igual que ser manera, mejor. muchas gracias. Hasta luego. Bueno, efectivamente los problemas de los consumidores se han visto reflejados en esta pandemia. Comenzamos con el tema de la electricidad, donde se dispararon todos los recibos de luz.